Fútbol, 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 más fútbol. Lean, estoy nervioso. Dentro de poco tengo Atlético de Madrid, Real Madrid. Así que estoy. No, por favor. Soy hoy cholista hasta la muerte, pero bueno, cholista hasta la muerte. No, vamos a hablar de fútbol y política ahora, pero también con Guillermo Boulos, ¿eh? No te creas que no le voy a Claro. preguntar. Él no sabe, yo espero que no esté escuchando la radio todavía, pero le voy a arrancar directamente a ver de qué equipo de fútbol es y todo eso. Bueno, ya hablaremos con él, pero tú me traes a un personaje muy querido por este espacio, muy querido y que se nos fue. Se nos fue, hablamos de Sabela, ¿no? Alejandro Sabela, muy querido para nosotros los argentinos, sobre todo también para la generación Messi, ¿no? Entre los cuales me incluyo, porque no vimos a la Argentina de Bilardo y Maradona, vimos a la Argentina de Sabela y Messi, y durante ese mes, en julio de 2014, nos hicieron muy, pero muy felices. Decía que Sabela nació en el barrio porteño de Palermo el 5 de noviembre de 1954, una época muy agitada en la Argentina. Alejandro Sabela tenía 19 años, Alfredo, te cuento, cuando él era una de las grandes promesas de River, era zurdo, tenía mucha gambeta, muy habilidoso, era Muy uno de los técnico, ¿no? grandes Dicen un talentos. jugador como mucha técnica, ¿no? Exacto, con muchísima técnica, y de hecho era la gran promesa de River. Lamentablemente estuvo como jugador un poco a la sombra de Norberto Alonso, el máximo ídolo de River Plate. Pero él cuenta que los sábados, cuando no jugaba, iba con sus compañeros de la facultad, porque también estudiaba Derecho, a las villas, a los barrios de emergencia, a levantar paredes. Tenemos un pequeño audio que habla un poco de el origen peronista de Alejandro Sabela. A ver si lo podemos escuchar. Nací en el 54, viví desde que fui chico lo que era la proscripción del peronismo y siempre, bueno, con esa cultura popular, el Perón vuelve, el Perón vive, esa escritura en las paredes. Yo estuve en la facultad y los días sábados, cuando podía, íbamos a los lugares más carenciados y trabajábamos en zanjas, trabajábamos para levantar alguna pared. Eso fue en el año 73, 74, pero obviamente que estaba toda la juventud peronista y todos los movimientos. Lo que pasa es que yo muchas veces no podía porque jugaba en River, pero cuando yo podía, a veces iba, teníamos de repente actividades sociales para colaborar con lo que más necesitaban. Siempre la persona que tiene más humildad, la persona que tiene menos medios, es la persona que se brinda con sinceridad, se brinda al corazón. Te da hasta lo que no tiene. Muchas veces los ricos te dan lo que les sobra, mientras que el que menos tiene te da hasta lo que le falta. Y esa es una diferencia muy grande. Qué lindas palabras, ¿eh? No, o sea, sí sabía cuán politizado y cuánto había sido en su infancia, en su juventud, mejor dicho, al respecto, pero dejando claro, ¿no? Principios de redistribución sin ningún tipo Tal cual. de lugar a dudas, ¿no? Es fantástico escuchar a Sabela en estos términos. Alfredo, te cuento que Sabela de pibe leía la revista El Descamisado, una revista dirigida por Montoneros, la izquierda peronista. También tenía cuadros de Perón en su cuarto. Era un peronista de pura cepa, un peronista de izquierda, progresista. Y como bien decías vos, Alfredo Sabela dejaba conceptos muy, pero muy claros, y era sobre todo un docente para sus dirigidos. Te cuento algunas anécdotas de Sabela y sus declaraciones. Por ejemplo, cuando ganó la Copa Libertadores en 2009 con Estudiantes, dijo y citó un poquito a Perón, porque en su discurso dijo: siento en mis oídos la más maravillosa música, que es la voz de la gente de Estudiantes, parafraseando la frase de Perón: la más maravillosa música, la del pueblo argentino. O sea, hacía guiños Y permanente. guiños permanentes. Y en 2011 también, cuando asume como director técnico, en su discurso cita a Belgrano, diciendo que es un ejemplo para todos los argentinos, que era rico, terminó pobre, dejó su sueldo al ejército para hacer escuelas, murió pobre. Ese es el ejemplo a seguir. Digo, muy distinto a lo que uno espera de un discurso de un director técnico simplemente de fútbol. Pero sobre todo lo que quiero destacar de Savera es que su costado militante no lo abandonó por el fútbol.
Incluso en 2013, cuando hubo una gran inundación en la ciudad de La Plata, de la que él se sentía muy parte y muy vinculado, abrió las puertas de su casa en Tolosa y para hacer ollas populares a los damnificados. Y la única condición que pidió es que no le sacaran fotos, Alfredo. En su propia casa hizo esto. Exactamente, Y además en sin su propia fotos. Hoy en casa, día que está todo, sin fotos. ¿no? Que no hay ningún tipo de gesto dadivoso que no sea fotografiado y televisado. Él, ¿no? Tiene así la valentía, que es la verdadera valentía y la generosidad de hacerlo en un cuarto oscuro. Muy bajo perfil, Sabela, y sobre todo muy coherente entre la prédica y la práctica. Decíamos que era ante todo también un docente. ¿Por qué un docente? Porque incluso no solo les enseñaba táctica a sus dirigidos, en la selección argentina, de hecho, cuentan muchos jugadores que les contaba un poco del contexto social y político de los países a los cuales iban a enfrentar. Digo, hay grandes anécdotas que, por ejemplo, cuenta Ángel Di María, que supo un poquito más de la realidad que le tocó vivir a Bosnia durante la guerra, el contexto muy difícil de los iraníes también, siendo permanentemente Eso lo hacía, estigmatizados por eh, Occidente. Lean, eso lo hacía en su cotidianidad como técnico, como entrenador. Exactamente, exactamente. Dejaba enseñanzas y sobre todo desde la docencia, ¿no? No desde la imposición, sino explicándole y de hecho creo que es uno de los técnicos que casi todos sus dirigidos dejaron una buena imagen, ¿no? Dejó una buena imagen en todos sus dirigidos, todos lo reivindican y se vio sobre todo en su despedida. Yo tengo Y hablando de despedida, perdona, sí, yo tengo una duda, Lean, de Isabela. En el Mundial, cuando fue tan criticado, a pesar de llegar a ser ¿no? Llegó a la sí, final, tenía que ver subcampeón, también sí. con un tema político. O sea, la gente, la prensa argentina deportiva le atacó precisamente por su lado de izquierdas. Bueno, es que en su momento estas declaraciones que escuchamos se las dio a la revista La Poderosa en la previa al Mundial 2014 y antes de eso no se sabía mucho de sus inclinaciones políticas y a partir de ahí hubo un quiebre y la prensa un poquito podemos decir que lo atacó injustamente, digo, recién pasado el Mundial o incluso me atrevería a decir recién cuando llega a la final se le reconoce algo a Sabela como director técnico, ¿no? Que es un logro enorme, pero hasta ese momento la prensa se había... sí, lo atacaban injustamente, sin dudas, Recuerdo eso, simplemente recuerdo que le dieron por su mucho, perfil ¿no? político. Por el Sí, perfil sí, político. Un totalmente. poco con Bielsa, algo similar, pero con Sabela creo que fue muy extralimitado, sobre todo porque llegó un equipo que tampoco era el equipo Claro. mejor de la historia argentina a ser, ¿no? Casi campeón y que no quedó por la mínima. Bueno, de hecho, es mi humilde opinión, pero el mejor partido de la selección de Sabela es la final contra Alemania. Para mí ese Absolutamente, partido recuerdo perfectamente y es lo, cierto. lo merecimos ganar sin dudas. Y cuenta Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta de Argentina, lo contó en su despedida por Twitter que Sabela le pidió perdón por no traer la Copa del Mundo en 2014 y también dejó un mensaje muy sentido a Alberto Fernández, el presidente de Argentina, diciendo que fue un hombre con dignidad, con convicciones y principios. De esa forma se despedía el presidente y la vicepresidenta de Argentina de un técnico que dejó sin dudas una huella en el fútbol argentino, Alfredo. Otro que se nos va, grande del fútbol argentina y además también con una secuela, con una estela en términos ideológicos que nunca disimuló, y ya son muchos. Demostramos semana tras semana, Lean, que el fútbol y la política, pues sí, están juntos, van de la mano, y un especial, chiquito, modesto homenaje a Sabela. Le damos, como siempre, condolencia a toda su familia, a toda la gente que le quiere. Paramos la pelota. Llega tiempo de tanda informativa en AM750 en la Argentina y nada, ya sí que nos está esperando Guilherme Boulos, candidato, precandidato presidencial en Brasil con muchísimas cosas que le vamos a preguntar y a ver si nos cuenta.